Aleluya, estamos por acá. Hoy vamos a hablar un poco acerca del reino, el reino de Dios. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y está hablando de casa, carro y beca, de vestirse, de provisión, y todas las cosas por las cuales nosotros nos esforzamos, buscamos, ¿no? Tener bienestar económico, etcétera. El reino de Dios, este versículo, Mateo 6:33, lo hemos escuchado tantas veces. Bueno, yo lo he escuchado N cantidad de veces, pero hay que entender, o sea, con qué mentalidad lo asumimos. Porque hay una mentalidad babilónica, escapista, que da el significado como que de que, bueno, conseguí el reino, acepté a Cristo, conseguí el reino, me gané la lotería. Se acabaron mis males, se acabaron mis problemas, tengo casa, carro y beca. Y no es así, porque ese no es el carácter del reino. El carácter del reino es que el reino demanda. Y está aquí cuando dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Entonces, cuando el reino se va a manifestar, el primero tiene una exigencia. O sea, si quieres que el reino se manifieste, tienes que arrepentirte y tienes que convertirte. El carácter del reino es que cuando el reino se va a manifestar, tiene una exigencia. Y esto cambia totalmente el panorama. O sea, no venimos al reino con la mentalidad escapista, una mentalidad de oveja, ¿sí? De llévame al prado y cuídame. Eso es una etapa. El Salmo 23 lo enseña, ¿no? El Señor es mi pastor. Pero es una etapa, y es, para ser honesto, en el reino es una etapa inicial. Sino que el reino tiene demandas y por lo tanto el reino nos establece responsabilidades. O sea, la pregunta en esta hora es: ¿tú estás consciente de cuál es tu responsabilidad en el reino de Dios? Y antes de que alguien me quisiera refutar, entienda con amor lo que le quiero impartir. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es una etapa. Ahí somos la mente de oveja, la mente de llévame al prado, dame agua, cuídame del lobo, sácame las pulgas, sácame las garrapatas, etc. Sin embargo, las ovejas tienen que producir lana, tienen que producir leche y tienen que producir más ovejas. ¿Ok? O sea, no es de gratis, tienes que producir. Pero en el hijo pródigo está la palabra siervo, jornalero, y eso es trabajar. Y dice, el reino de Dios es como. Así que la pregunta es: ¿tú estás consciente de tienes conciencia de tu responsabilidad en el reino? Nosotros queremos recibir beneficios, pero el reino dice, Mateo 6:33 dice, buscad. Ahí hay algo que hacer. Ese buscar puede ser adorar, ese buscar puede ser trabajar. No sé qué es ese buscar, porque para todos no es igual. Pero este video, este momento, permíteme confrontarte y decirte: ¿estás consciente de que en el reino hay responsabilidades? Y el Señor dice: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Y ese darles, ¿y para qué me lo da? Para que yo me lo malgaste, para que yo lo tome y después no sirva. Tenemos un ejemplo que es Adán en el huerto del Edén. Dios creó el huerto, creó el huerto, sembró el huerto y se lo dio a Adán. Pero dice Génesis 2:14, si mal no estoy,
2:14, 2:15. Para que lo labrase y lo guardase. Para que lo labrase y lo guardase. O sea que Adán tenía funciones dentro del huerto. Además, Dios le colocó puso a Adán que le colocara nombre a los ¿cómo se llama? A los animales. Así que Adán tenía responsabilidades en el huerto. Ahora, a nosotros no nos entregaron un huerto. A nosotros nos entrega el reino. Entonces, la premisa es para que lo labres y lo guardes. Escuchaba a Jesse Duplantis, decía, la mentalidad de la bendición es tener la bendición y vestir la bendición. Y está el paquete de beneficios de la bendición, y está el paquete después del pecado, que es maldición, con el sudor de tu rostro. Hablando de esto, tenemos que hablar de capacidad, porque entonces ahora en el hijo pródigo nos coloca ahí el huerto, como esa finca, esa hacienda del padre, donde vamos a laborar. Y bueno, aquí hay mucha tela que cortar. El hermano mayor del hijo pródigo tenía una mentalidad incorrecta. El hijo pródigo vuelve en sí. Se le revela lo más importante, que es la paternidad. La paternidad te da herencia. Y lo más importante es la relación de paternidad con Dios. Tu nivel de revelación determina tu capacidad. Tu nivel de revelación determina tu responsabilidad en el reino de Dios. En el libro de Hebreos dice que Moisés fue fiel como siervo, mas Cristo es fiel como hijo. En otras palabras, y en el contexto que estoy hablando, Moisés, la revelación que Moisés tenía en el reino es que era un siervo de Dios. Mientras que la revelación que Jesús manifiesta es que es hijo de Dios. De hecho, Jesús lo querían apedrear cuando dijo, yo soy hijo de Dios. Moisés era un varón de Dios, un siervo de Dios. Así que, dependiendo tu nivel de revelación, tu nivel de revelación proporciona tu capacidad en el reino. Y la provisión es proporcional a la capacidad. Como cuando vas a una empresa, ¿no? El currículum. Dependiendo de tus estudios, esa es tu capacidad, entonces ese es el cargo. Entonces, la provisión en el reino es proporcional a tu capacidad en el reino, y tu capacidad en el reino es proporcional a la revelación que tienes dentro del reino, de quién eres, de quién es Dios y qué puedes hacer. Eso te lleva a ser, hacer te lleva a tener. El de un talento, el de 2 talentos, el de 5 talentos. Dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces, dependiendo de quién eres, la revelación de quién eres en el reino, quién es Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús dice, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, uno dice que eres este, que eres el otro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y vino la revelación a Pedro. Entonces, por la revelación, Jesús le dice a Pedro, ten las llaves. Ahí está. La provisión, llaves, es conforme a su capacidad. Identificó al Mesías. Y esa capacidad fue producto de la revelación. Y Jesús dice, esa revelación te la dio el Padre. Por la paternidad recibió. Vuelvo a decirlo, tu revelación, tu nivel de revelación determina tu capacidad, y tu capacidad determina tu provisión. Pero esta provisión está condicionada a tu responsabilidad dentro del reino. Hay personas que su nivel de revelación solamente les permite congregarse.
Entonces, como ese es su nivel de revelación, entonces esa es su capacidad y esa es su responsabilidad dentro del reino. Asistir a la iglesia. Ya. Se les revela el diezmo, entonces ahora tu responsabilidad subió, porque ya se te reveló. ¿Y qué es revelación? Llamemos revelación hoy se me está acabando el tiempo, al nivel de entendimiento que el Espíritu Santo te da acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de su reino y acerca de ti en el reino. ¿Quién eres? Y todo eso por gracia, todo eso por fe. Entonces, este nivel de revelación, ¿por qué digo nivel de revelación? Porque en Juan capítulo 3, verso 12, Jesús le dice a Nicodemo, si te he hablado cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te hablase las celestiales? Entonces hay un nivel terrenal y un nivel celestial. Son niveles. Tu nivel de revelación determina tu capacidad determina tu responsabilidad y eso va a determinar tu provisión. Hay personas que solamente tienen revelación para ir a la iglesia. Después se les revela, por ejemplo, el diezmo. Entonces ya su nivel de revelación subió, su capacidad sube y su responsabilidad con el reino sube. Y Dios te exige dependiendo de tu responsabilidad. Al que se le da más, al que se le perdona más, se le da más, se le exige más. Otros tienen otro nivel de revelación, entonces tienen otra capacidad y tienen otra responsabilidad. Y disfrutan otros beneficios. Así que hazte amigo del Espíritu Santo, hazte amiga del Espíritu Santo. Entra en alianza con el Espíritu Santo para que tu nivel de revelación crezca. Y Jesús dice, y con esto termino por hoy. Bueno, quería decir tantas cosas, pero el tiempo no me da. Boga mar adentro, vete más profundo, vete más tiempo en oración. Orabas 15 minutos, ora media hora. Oraba media hora, ora una hora. Métete más, lee más la Biblia, profundiza más en Dios. Señor, revélame mi próximo nivel de revelación, mi próximo peldaño en el crecimiento de la revelación. ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Qué es tu reino? ¿Y quién soy yo en el reino? Y eso obviamente va a ser de bendición. Al que se le dio un talento, esa era su capacidad. Al que se le dio 2, esa era su capacidad. Y al que se le dio 5, esa era su capacidad. La capacidad es dependiendo o es proporcional de la revelación. Depende de la revelación. Les bendigo en esta hora. Raúl Barros por acá. Esto es Aprendiendo con Raúl. Gracias por los que nos están siguiendo ya en las redes sociales, en YouTube. Y bueno, dale compartir, dale like, bueno, todo ese cuento del YouTube y de las redes sociales. Queremos que esta palabra llegue a mayor gente. Bendiciones. Chao, chao.